Esta noche, dándote las gracias por tus bendiciones solemnes, por cada bondad que has tenido para con nosotros en este día. Damos gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das de podernos reunir, Señor, y poder seguir avanzando con los temas que están llevando tus hijos, Señor. Oro por cada uno de ellos, ministros, Señor, estudiosos de este glorioso mensaje. Pido en esta hora que tú, Padre Celestial, puedas dirigirnos, Señor, en esta noche y nos puedas traer victoria, Padre Celestial. Gracias te damos por todo, Señor. Pido también una bendición especial, Señor, por mi hermano que nos va a dirigir en esta noche. Y pido, Padre, que tú seas, Señor, quien lo pueda seguir guiando y nos pueda seguir enseñando a través de él. Gracias te damos por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén. Hermano Marco, apaguen el micrófono, por favor, todos que apaguen el micrófono. Estamos, hermanos, una vez más, continuando con el libro de Cantares, pues como ya venimos algún tiempo estudiando este libro, pues realmente hemos sido grandemente bendecidos. Y vamos pues en esta tarde y noche, pues una vez más, a continuar con una parte más de este maravilloso libro. Mi hermano Ángel, que Dios le bendiga. Adelante. Dios le bendiga, hermano Freddy, gracias. Dios le bendiga a los hermanos. Y bueno, vamos a ver si podemos continuar en el día de hoy, en el punto donde dejamos la semana pasada, en el Cantares capítulo 1, versos 7 y 8, para ver si podemos completar, Dios mediante, el verso 7 y 8. Vimos el primer avance necesario y ahora vamos a ver si podemos completar el resto de este texto que se encuentra en Cantares capítulo 1, versos 7 y 8, que dice así. Habla la Sulamita y dice, hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía. Pues, ¿por qué había yo de estar como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve y sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Nuevamente es interesante notar estas dos partes del verso 7 y 8. Primero es una pregunta de la Sulamita y luego lo sobresaliente que hay en este versículo, aparte de todo lo que tiene dentro, es que es la primera vez que el rey va a hablar en el Cantar de los Cantares. O sea, llegamos hasta el verso 8 y quizás no nos dimos cuenta, pero el rey no había hablado nunca. Desde que arrancamos en el soliloquio de la Sulamita, pasando por el harem, porque el rey la metió en sus cámaras, porque salió, habló con las damas del harem, y luego se trasladó imaginariamente hacia atrás, hacia las escenas del pasado de la viña y los campos de pastoreo, pero no había hablado nunca el rey. Entonces, en el verso 8, por primera vez, y esto es sobresaliente, entonces nos vamos a detener, porque aquí está la primera vez que el rey, pastor, habla en el Cantar de los Cantares. Entonces ella dice, hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? Se dirige a él como al pastor, ¿no? ¿Dónde cesteas? ¿Dónde descansas? Haces la siesta al mediodía. Pues, ¿por qué habría yo andar como errante junto a los rebaños de tus compañeros, los otros pastores? Y aquí habla el rey y dice así, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Bueno, sobresaliente en la pregunta y la respuesta. Y entre la pregunta y la respuesta tenemos toda nuestra escena. Nuestro pensamiento sería las huellas del rebaño, porque aquí la primera vez que habla el rey pastor da las instrucciones, diciéndole, si no lo sabes, bueno, como que debes saberlo.
debes saberlo por dónde andar, dónde seguir, dónde caminar, dónde dirigirte para hallar el lugar preciso, para hallarlo a Él y hallar el lugar de reposo. Entonces, bueno, las huellas del rebaño será nuestro pensamiento porque tiene que ver con la respuesta del rey y las instrucciones para llegar a Él y al lugar de reposo. Decíamos entonces que estamos en una escena pastoril, muy paralela a la primera escena del pasado, la escena de las viñas, la escena agrícola. Continuamos en el norte de Israel, nos fuimos del palacio de Jerusalén y nos fuimos a las viñas del norte de Israel y a los campos de pastoreo también del norte de Israel, y aquí estamos con la tsunamita. Ella retrotrajo y las escenas se fueron para atrás, para el pasado, en el tiempo cuando ella conoce a este pastor que no es nada más ni nada menos que el rey. Entonces, en esta escena pastoril es sobresaliente porque aquí a la letra está cargada de expresiones como donde apacientas, donde se te hace al mediodía, como debería o no debería yo andar como errante o vagabunda alrededor de los rebaños y cabañas de los pastores. Y luego se le dice, sigue las huellas del rebaño, apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Todas estas expresiones son muy ricas, muy claras a la letra, en lo natural, y están grandemente cargadas de símbolos y riqueza en lo espiritual. En base a estas expresiones, entonces tendremos las claves en la pregunta de la Sulamita y en la respuesta del rey pastor, que es el que habla. Y algo para tomar la atención, ¿no?, en nuestro pensamiento de las huellas del rebaño. Porque todo esto es una escena pastoril y todo el cuadro de redención o el programa de redención de la Biblia, dice el hermano Branham que en sombra y en tipo está todo encerrado en pastores y ovejas. Eso lo dicen por qué tuvieron que ser pastores del año 64. Dice así, dice, por todas las sagradas escrituras, el mensaje de redención ha sido dado por pastores y a través de ovejas. Por todas las escrituras, la redención ha sido representada por medio de pastores y ovejas. Eso es correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque eran en sombra y tipo. Y esa es la razón que el mensaje de redención, el plan de redención, el programa de redención, fue simbolizado, escondido y representado por medio de pastores y ovejas, desde el mismo principio. Y fue a través de ovejas y por pastores que él mismo se reveló, y todo eran sombras y tipos. Los profetas, por lo general, dice, también eran pastores y se vestían con pieles de ovejas y usaban pieles de ovejas porque estaban pastoreando. Y el primer mensaje a una generación condenada fue sobre pieles de ovejas. Desde las pieles de ovejas salía, y así dice el Señor. Los profetas, lo digo otra vez, dice el hermano Branham, se cubrían de pieles de ovejas porque estaban testificando con eso. Ellos creían que venía un cordero perfecto para ese sacrificio. Entonces, estos pastores, patriarcas, profetas, por lo general eran pastores. Abraham era un pastor, Isaac era un pastor, Jacob era un pastor, Moisés era un pastor, David era un pastor, todos los representantes de Dios, porque tuvieron que ser pastores. Entonces, ponemos este punto, este fundamento, que a través de toda la Biblia, el misterio de la redención fue representado por pastores y ovejas, desde túnicas de pieles del Edén, el cordero de Abel, Abel mismo, el pastor muriendo en el altar donde murió su cordero, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, David, los profetas, los pastores de Belén, hasta llegar al gran pastor cordero, el Mesías Jesús. Desde Génesis, desde el cordero de Abel y el carnero de Abraham, hasta el Apocalipsis, donde el cordero inmolado de 7 cuernos y 7 ojos toma el libro de la redención y abre su sello, pasando a las bodas del cordero con su esposa, o sea, la esposa del cordero, pastor y rey, para luego reinar sobre la tierra. No podía ser entonces
De otra manera, en el Cantar de los Cantares, en la gran historia de amor entre el rey pastor Salomón y su amada, la pastorcilla reina, que será reina, la Sulamita. Entonces, sobresaliente estos dos versículos, teniendo ya como eje y como ariete que Salomón es el rey pastor, tipo de Cristo, el rey pastor, porque nuestras aplicaciones mayores espirituales que sacaremos del Cantar de los Cantares será para aplicarlo a la novia. Lo estudiamos bien a la letra y lo entendemos bien a la letra, lo de la historia de amor entre Salomón y la Sulamita en el Cantar de los Cantares, para luego aplicarlo. Número 1, a la novia como cuerpo de muchos miembros, y número 2, al alma y al varón. Hay muchas más aplicaciones como Israel, matrimonio, devocionales en todo el cristianismo, sin ninguna duda, pero estamos entrando directo para poder extraer todo lo que podemos extraer aplicándolo a esta hora, porque es un tipo de Cristo enamorado de la novia, un cuerpo de muchos miembros y las almas individuales y el verbo. Por esa razón, como es un canto de amor y tiene que ver con el ágape, está arriba. Aquí entonces la pregunta es dirigida al amado. Dice, hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma. En la Sulamita al pastor, de quien ya se ha enamorado y ha capturado su alma. Entonces esta es la clave grande del Cantar de los Cantares. No dice, como diría Spurgeon, hazme saber tú en quien cree mi alma. No dice, hazme saber tú en quien confía mi alma. No, hazme saber tú a quien honra mi alma, a quien alaba mi alma, a quien obedece a mi alma. Todas esas cosas también, pero ella ya pasó por eso. Ella dice, hazme saber tú a quien ama mi alma. Aparte de obedecer, de honrarlo, de adorarlo, de alabarlo, de creerlo y de confiar, es ya un asunto de amor. Entonces, hazme saber tú a quien ama mi alma, donde apacientas, donde cesteas. No quiero estar errante, no quiero estar dando vueltas alrededor de los rebaños y de las cabañas y de tus compañeros pastores, de cabaña en cabaña, como decía, de iglesia en iglesia. No quiero andar de grupo en grupo, de rebaño en rebaño. Quiero ir directo para encontrarte a ti, a donde apacientas y donde finalmente está el punto de reposo, al mediodía, donde descansas, donde reposas, donde pueda encontrarte en ese lugar mejor de delicados pastos y aguas de reposo, donde se esteas al mediodía. Bueno, esa es la pregunta de ella, y es en base a esas descripciones de la pregunta que nos dan la pista de la escena. Sabemos que ella quiere conocer sus rebaños, los rebaños del rey, del pastor, rey. Quiere conocer su ruta habitual de pastoreo, cómo hace para llegar al lugar de reposo donde están. Quiere una ruta exacta que le indique dónde poder hallarlo y no andar errante, dando vueltas y vueltas y vueltas en círculos alrededor de otros rebaños, como errante junto a los rebaños de tus compañeros pastores, que también tienen rebaños, y que como es como un establecimiento ganadero, están todas las cabañas de los pastores y es todo un territorio de pastoreo. Y el otro que vimos primeramente era como un establecimiento agrícola donde están las fincas, las viñas, los granados, los olivares, los nogales, etcétera, como decía la Sunamita cuando se encontró con los carros de Aminadab y ya estaba en la parte agrícola. Pero también tenía que cuidar las cabritas. O sea, su tarea era viñatera y la tarea de viñatera y pastoril. Y se le escapó de no cuidar sus viñas. Pero ahora va a tener la posibilidad de revancha, porque el rey le da las instrucciones para que apaciente sus cabritas. Aparte son las cabritas del rey también, ¿no? Pero ella la está cuidando. Era la viña del rey, pero ella tenía que cuidar lo que le correspondía. Y los viñateros asalariados también cuidaban, pero en la viña del rey. Y los pastores compañeros son los rebaños del rey, pero cada uno cuida sus majadas. Entonces, bueno, ahí está la cosa. Ella quiere una ruta exacta.
un camino exacto, un sendero exacto que le indique dónde poder hallarlo siempre y no andar errante dando vueltas en círculos alrededor de otros rebaños. La respuesta es sobresaliente. Si no lo sabes, tu hermosa de las mujeres, esto es un aliciente muy grande porque ella estuvo lidiando con su hermosura todo el primer tramo de los versículos, diciendo: no reparéis en mí que soy morena, como si soy como las tiendas de Cedar, Cusita, como Séfora o Asenat. No, el sol me miró, por eso fui de las viñas de los demás y no la propia, no mi vida, y estoy con la tez morena y con este aspecto, pero él le dice hermosa entre las mujeres. Es decir, esto es sobresaliente porque Salomón en los tiempos del Eclesiastés dijo que de 1000 hombres se encontraba uno, pero que de 1000 mujeres no era una. Entonces él buscaba esa una que sobrepase las 1000, en el harén de 1000, 60 las reinas, 80 las cubinas, las doncellas sin número, pero finalmente encontró a una. La amada mía, la perfecta mía, la paloma mía, la amiga mía, la esposa mía. Y finalmente de esas 1000 pudo encontrar a esa una que es la Sulamita, que él le llama hermosa entre las mujeres. Bueno, sobresaliente. Y le dice, la respuesta es sobresaliente. Si no lo sabes, deberías saberlo. Tendrás que encontrar, dice, el sendero. Hay como un grafiquito ahí que se dice donde está la Sulamita con las cabritas y están las cabañas de los pastores y los pastores, y luego está todo el terreno de pastoreo, pero hay todo un sendero que se va para arriba, como para las montañas de la parte de Sunem, como para el monte Tabor, y allí está bien marcado el sendero con todas las huellas del rebaño. Y hay que seguirlo e ir para arriba hasta encontrar el lugar mejor donde están los delicados pastos y las aguas de reposo. Entonces se le dice, apacienta tus cabritas, sigue las huellas del rebaño y atraviesa las cabañas de los pastores. Ella dice sus compañeros pastores, que son los cuidadores de los rebaños del rey, no son los dueños, solo lo están cuidando, pero las huellas del rebaño serán la clave para encontrarlo a él. Y mientras sigue las huellas que lo conducen hacia él, atravesando y bordeando, costeando las cabañas de los pastores, dice, el rey le dice que no deberá ir sola, buscándolo a él en ese sendero hasta llegar al lugar de reposo para encontrarse con él, sino que deberá apacentar y llevar a sus cabritas con ella, por ese mismo sendero y por ese mismo camino, para que sus cabritas también lo encuentren a él, al dueño de las cabritas, y también puedan disfrutar de los delicados pastos y de las aguas de reposo junto con ella. Entonces, otra versión, por ejemplo, la Nácar Colunga, dice, es muy, muy importante verlo así. Dice, dime, amado de mi alma, ¿dónde pastoreas? ¿Dónde cesteas al mediodía? No venga yo a extraviarme, sin rumbo, tras los rebaños de tus compañeros. Ella hace la pregunta porque no quiere andar dando vueltas por todo ese establecimiento ganadero, de cabaña en cabaña, de tiendas pastoriles en tiendas pastoriles, de rebaño en rebaño, preguntando a dónde está, por dónde salieron, porque a la mañana salen todos los rebaños en direcciones por el sendero distintas y van hacia distintos lugares buscando pastos y demás. Ahora, ¿por qué habría la Kadosh israelita mesiánica que está con el Strong, donde está la palabra? Yo la busqué la palabra ahí errante, porque es sobresaliente. Dice, dime, amado, ¿dónde pastoreas tu rebaño? ¿Dónde las haces descansar al mediodía? Pues, ¿por qué me pondré velo junto a los rebaños de tus compañeros? ¿Por qué habría de andar yo como errante? Aquí la doncella proclama su temor de estar errante y extraviada y dando vueltas entre las cabañas de los pastores, porque en aquella cultura una mujer con velo era como una mujer de mala fama. Ella no se quería ver como una joven que seguía los rebaños sola, en busca de un hombre, por lo cual
ella quería saber dónde buscarlo específicamente. En Génesis 38, por ejemplo, nos cuenta de Tamar, que era la viuda de los hijos de Judá, pero para atrapar a su suegro Judá, se hizo pasar como una prostituta y se cubrió a sí misma con un velo, dice en Génesis 38, del 13 al 15, y se sentó en un lugar público. Y esto lo hacía como disponible. En los pueblos orientales, el término mujer con velo se refería a una mujer desatada, posiblemente una mujer pública. Y si ella iba a ver al pastor, ella quería hacerlo en lugar y tiempo apropiado y no andar errante y buscándolo. Entonces, leemos que la mujer había preguntado por qué había de estar yo como errante, o como con velo, o como velada, dice Strong, el diccionario hebreo, junto a los rebaños de tus compañeros, atravesando los rebaños. Entonces, mencionamos que las mujeres se cubrían el rostro en presencia de extraños, pero en la antigüedad había otra razón para hacerlo. Las prostitutas se cubrían el rostro durante el día por vergüenza para que no las reconocieran. Entonces, allí, en esa época, en ese tiempo donde se escribió el Cantares, el pastoreo de rebaños era algo muy importante. Los pastores no solo debían proteger al rebaño de los peligros, sino que también debían guiar al rebaño hacia los pastos más verdes y hacia las fuentes de agua. Entonces era una tarea diaria y ruda. Entonces el buen pastor, el rey pastor, va a dar la respuesta. Y aquí en la respuesta del amado encontramos cómo él le contesta a ella que quería saber dónde hallarlo y dónde él apacentaba su rebaño y dónde encontrar el rumbo. Y esta es la primera vez que oímos hablar al rey en el Cantares, en el verso 8. Entonces su respuesta nos revela estas cosas. Si no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño pero no andes sola, apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Y sigue el sendero, encuentra en ese sendero, el sendero tradicional, el sendero antiguo, las huellas, las pisadas de las ovejas que pasaron 1000 veces por ahí y van en esa dirección hacia arriba, hacia aquellos montes donde están los lugares de reposo. Apacienta tus cabritas y atraviesa y pasa junto a las cabañas de los pastores. Estas son las instrucciones. Vamos a ver si las podemos seguir. Tenemos la solamita, las cabritas, los pastores, las cabañas, las huellas, el sendero, las huellas, y finalmente más allá a lo lejos se ve el lugar de reposo. Sector, geografía, plano y hoja de ruta le da el príncipe. La primera vez que habla le revela el lugar, o sea, le revela los detalles, el plano, hoja de ruta, lo que debe hacer. Y si no lo sabes, debes saberlo, y nosotros también. Es decir, es para el sulamita, pero es para nosotros también, porque estamos viendo la letra. Pero detrás de la letra está el significado o el simbolismo espiritual para la novia y para el alma y el verbo. Y aquí está la instrucción del príncipe de los pastores. Se le dice así: está el sector de la cabaña de los pastores. También están los compañeros pastores, los buenos y los malos. Recuerden que esto es como las viñas también. Están los labradores buenos y los labradores malos. Aquí están los compañeros pastores, los buenos y los malos. ¿Por qué? Porque las cabañas de los pastores y todo ese sector de pastoreo, cabañas de pastores, los compañeros pastores y los rebaños y demás, representan a todo el cristianismo, a todo el espectro del cristianismo. Y ahí estamos todos. Ahí están todos los buenos, los regulares, los malos, la novia, las vírgenes fatuas, los hebreos 6, las otras ovejas, están todos. Los falsos ungidos, todo lo que ustedes quieran. Porque es todo el cristianismo. Y la iglesia está compuesta por dos vides entrelazadas. Una verdadera y una falsa. Eso conforma la iglesia. Está compuesta por el Espíritu Santo entrelazado también con el Espíritu Anticristo. Y eso es así del principio hasta el fin. Todo el espectro del cristianismo va a abarcar toda esa región pastoril, porque todo el drama de redención está encerrado en pastores y ovejas, desde Abel hasta el Cordero de 7 cuernos y 7 ojos. Así que, sobresaliente.
las instrucciones del rey. Seguir las huellas del rebaño, por lo tanto, significa que no es un camino nuevo, que no tenemos que inventar nada nuevo, solamente tenemos que encontrar senda esa antigua donde ya pisaron miles y miles y miles y miles de ovejas, y por ahí se va directo hacia donde está el príncipe de los pastores, directo hacia donde está el pastor de los pastores y donde está el lugar de reposo y donde se esté al mediodía. No hay que inventar ningún camino nuevo, no hay que hacer ninguna cosa rara, sino que hay que hallar el sendero antiguo y seguir las huellas del rebaño, por los que ya caminaron allí. Entonces, qué bueno. Para profundizar todo esto en lo natural, está un librito muy bueno que se llama Usos y Costumbres en Tierras Bíblicas. En el capítulo 18, el capítulo se llama La vida pastoril, cuidado de las ovejas y las cabras. Bueno, esto es sobresaliente porque muestra en lo natural cómo era en el Antiguo Oriente. Yo después se los voy a juntar, el capítulo 18, La vida pastoril, cuidado de ovejas y cabras, se lo voy a juntar también en el chat como un complemento para el tema de hoy, que son las huellas del rebaño. Veamos la región de las cabañas de los pastores. Veamos lo natural. Bueno, porque estas son las instrucciones del rey pastor. Seguir las huellas del rebaño, seguir el sendero, seguir las pisadas. Y mientras tanto que uno las sigue, tiene que atravesar las cabañas de los pastores, junto a los pastores, pasar por ahí, bordear, no quedarse detenido ahí, sino seguir y, bueno, y llegar finalmente hasta encontrarlo a él donde se esté al mediodía, que sea el objetivo, al lugar de reposo, al mejor lugar, por supuesto. Entonces las regiones podemos imaginarnos ahí la escena, el escenario, la geografía, una región de cabañas de pastores donde hay tiendas de pastores. Pero recuerden, estas no son las tiendas así de los beduinos pobres del desierto de piel de cabra negra. Estos son los establecimientos ganaderos del rey Salomón, el más rico del mundo y con el reinado más esplendoroso. Entonces las tiendas de los pastores, como toda tienda oriental, lujosa, bueno, con todo, equipada con todo lo que se necesita, esas tiendas o cabañas o sucot de los pastores, en un establecimiento ganadero es el equivalente a la era, al granero, en los campos de trigo o cebada, o en los galpones o lagares de los viñedos, así como tienen los hermanos allí donde trabajan en las viñas, que hay un galpón donde está el tractor, las herramientas, las semillas y todo lo que necesitan para trabajar. No solamente las cabañas pastoriles, no eran solo apriscos o pesebres, donde había provisión y refugio para los animales, sino también que había todo lo que necesitaban para el trabajo pastoril. Las decenas y centenas de cosas que usan los pastores para hacer su trabajo efectivo, estaba ahí en las cabañas de los pastores. Entonces en lo espiritual representa todo el espectro del cristianismo, todo lo bueno y todo lo malo. Forzosamente hay que pasar por allí, dice, atraviesa por las cabañas de los pastores. Debemos tomar lo que necesitamos y hallar la senda antigua con las huellas del rebaño del rey pastor. En Jeremías 33 habla de que aún, dice, en tiempos malos que han venido sobre Israel, finalmente el Señor restaurará y aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar a sus ganados. Es decir, era muy común en esto. Tomamos ahora, por ejemplo, un ejemplo práctico, ahora que en el Cantar de los Cantares que estamos nosotros viendo, vamos atravesando las cabañas de los pastores y tomamos herramientas auxiliares. Tomamos el diccionario de Strong, tomamos el librito Usos y Costumbres Bíblicos, tomamos concordancia, diccionario bíblico, citamos comentarios, notas, algún pensamiento de origen de los que se salvó del fuego, de Jerónimo, de Bernardo de Claraval, de Spurgeon, y muchísimas cosas del cristianismo de todos los tiempos que están almacenadas en las cabañas y les echamos mano cuando nos hace falta. Y seguimos.
porque hay todo tipo de herramientas ahí que son muy buenas, como usaba el hermano Brana. Usaba el diaglote enfático, usaba el diccionario tal, y usaba esto, y usaba muchísimos libros auxiliares que están todos almacenados por siervos de Dios que trabajaron para almacenar todas esas herramientas que están en las cabañas de los pastores. Atravesamos las cabañas de los pastores, las tomamos lo que nos hace falta. Si hace falta aceite, tomamos aceite. Si hace falta algo para untar y para desembichar, tomamos. Si hace falta alguna otra herramienta, la tomamos. Si hace falta tijeras para esquilar, las tomamos. Lo que haga falta, tomamos de las cabañas, pero debemos seguir, no quedarnos, porque ahí están en las cabañas y están todos los compañeros pastores. Pastores grandes, pastores pequeños, pastores con majadas muy grandes y pastores con majadas muy pequeñas, manadas pequeñas. Y hay de todos. Y hay buenos y malos, recuerden. Los compañeros pastores, están los buenos y fieles pastores que trabajaron apacentando la grey de Dios a través de todos los tiempos. Y así como el buen pastor dio su vida por las ovejas, los buenos pastores del rey han dedicado su vida por las ovejas. Comenzaron quizás como jóvenes pastores hasta ser viejos pastores. Y partieron dejando esta vida como pastores también, hasta el último día de su vida. Entonces, esos fueron buenos y fieles pastores, como dice Pedro. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué bueno, entonces no tengo ninguna duda, todos esos buenos y fieles pastores que se les llama compañeros pastores en el Cantar de los Cantares, recibirán la corona incorruptible de gloria. Pero también se hace mención en la palabra de Dios y en el programa de redención de entre pastores y ovejas, ahí en estas sombras y figuras, están los malos pastores, así como los labradores malvados, que subyugaron a la grey de Dios por fuerza, con señorío y por ganancia deshonesta. Y quizás el capítulo más contundente de la Biblia es Ezequiel 34. Es un alegato, es una acusación muy elocuente. Y dice, hijo de hombre, Ezequiel 34. Pero tenemos que leer algo de esto porque tiene que ver con lo que vemos, la huella del rebaño, porque la sulamita tiene que atravesar las cabañas de los pastores y los compañeros pastores, y quizá haya de algunos de estos también. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste las débiles, no curaste la enferma, no vendaste la perna quebrantada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y violencia. Exactamente lo que dijo Pedro que no había que hacer. Y andan errantes por falta de pastor. Dice, y son presa de todas las fieras del campo. Dice, están esparcidas mis ovejas por toda la faz de la tierra y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oí palabra de Jehová. Vivo yo, dice Jehová, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos. Por tanto, oíd pastores la palabra de Jehová. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, el rey pastor. Como reconoce su rebaño al pastor, ese día estaré en medio de las ovejas esparcidas y reconoceré a las ovejas y las libraré. Y en buenos pastos las apacentaré,
y en los montes altos estará su aprisco. Y allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas. Y yo apacentaré mis ovejas y les daré aprisco, dice Jehová. Vendaré la perniquebrada, buscaré la perdida, haré volver al redil la descarriada, fortaleceré la débil. Y bueno, y las apacentaré con justicia. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña. Y dice, miren como dice, y levantaré sobre ellas un pastor y él las apacentará. A mi siervo David, el místico David, el hijo de David. Él las apacentará y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Jehová lo ha hablado. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombre soy yo, Jehová, vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Antiguo Testamento. Pero también es lo que profetiza Pablo en el Nuevo Testamento acerca de los malos pastores, de los lobos rapaces que vendrían después de su partida. Y nos dimos cuenta que esos lobos rapaces de Pablo eran los nicolaitas, dijo el hermano Abraham. Enviando pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia, Hechos 20:17. Y en el verso 28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y eso que quedara claro, que eran las ovejas del Señor, que era la iglesia del Señor, que era el rebaño del Señor, la grey, que él ganó por su propia sangre. Mirad por vosotros y por todo el rebaño, el Espíritu Santo los ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20:28. Ahora, estos lobos rapaces entrarían después de la partida de Pablo en la iglesia y nos dimos cuenta, dice el hermano Branham, que estos lobos rapaces eran los nicolaitas y lobos rapaces, dice el hermano Branham, ni siquiera es un término fuerte para describirlos. El nicolaísmo, el hombre dirigiendo al hombre, y son los pastores malos que dice Ezequiel, y son ya ni siquiera pastores, dice Pablo, dice ya que son lobos rapaces. Algunos comentarios de los antiguos cuando comentan esto es sobresaliente, porque siento que la novia, cuerpo de muchos miembros, o la novia, alma y verbo, tienen sí o sí, hazme saber, o tú a quien amas mi alma, dónde apacientas, dónde se te hace el mediodía. No quiero andar errante, no quiero andar de aquí para allá, de cabaña en cabaña, lidiando en esta cosa tan incómoda como una mujer con velo atravesando. Pero entonces, así como la novia busca el novio, por lo que la esposa busca el pastor, la iglesia busca a Cristo y se reúnen al mediodía. Sin embargo, hay reuniones y rebaños de compañeros que también auguran peligro, dice Jerónimo. Y Gregorio Magno dice, y hay pastores que engañan a los fieles. Y de hecho dice, hay pastores falsos, Teodoreto de Ciro. Y asociación con múltiples pastores puede conducir fácilmente al error y la confusión. Orígenes. Eran tremendos los antiguos también para leer el Cantar de los Cantares. ¿Por qué? Porque aquí citan uno de ellos, me parece, decía, lógicamente, a Séfora y a Raquel, que tuvieron problemas con los pastores. Séfora y sus 6 hermanas pastoreaban las ovejas de Jetro, su padre, y fueron a darle a beber a las ovejas de su padre, dice, más los pastores, Éxodo 16-21, más los pastores vinieron y las echaron de allí. Y justamente Moisés andaba por allí, cuando salió huyendo de Egipto, andaba por allí, por esa tierra de Madián, y se levantó y las defendió y dio de beber a las ovejas. Y cuando regresó, dice, un varón egipcio nos defendió de las manos de los pastores y también sacó el agua y dio a beber a las ovejas. ¿Y quién es? Se llama Moisés, dice, y bueno, y convino en morar con aquel varón y le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Así que Séfora y sus 6 hermanas
eran pastoras de las ovejas de Yetro, pero no era fácil, o sea, atravesar cabañas de pastores, las echaban de ahí, es decir, no iban a dejar que las ovejas de Yetro, pastoreadas por estas 7 pastorcillas, les tomaran el agua. Ellos primero, y si quedaba agua después, pero las echaron de allí. Y también dice que fue exactamente igual el encuentro de Jacob con Raquel, porque llegó a un punto Jacob, cuando venía huyendo él también de Saúl y fue a los territorios de Labán, su tío, a las regiones de Siria, y juntaban todos los rebaños y movían una piedra a la boca del pozo, dice Génesis 29, y abrevaban las ovejas. Y es aquí que preguntó Jacob, dice, a los pastores de ahí, ¿conocen a Labán? Y ellos dijeron, sí, lo conocemos. Y él le dijo, está bien, sí, está bien. Y justo acá viene Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y dice, aún es muy de día, todavía no es tiempo de recoger el ganado. Dice, abrevad las ovejas e id a apacentarlas, puedan darles de beber. Y ellos respondieron, no podemos, no, acá tenemos unas reglas, hasta que se junten todos los rebaños, se remueva la piedra a cierta hora, abrevaremos las ovejas. Y bueno, mientras él hablaba, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque era la pastora, y sucedió que no podía darle de beber a sus ovejas, tenía que esperar hasta que se les ocurriera a todos los rebaños de los pastores, cuando ellos decidieran remover la piedra, y tenían que esperar. Pero se acercó Jacob, removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán y se fue. Y a partir de ahí, por supuesto, Jacob empezó a pastorear las ovejas de su suegro. Pero lo que nos enseña esto, que tanto Séfora como Raquel, que también son tipos de la novia y son destellos ahí que se dan de la Sulamita, tuvieron problemas con los pastores. O sea que no era fácil, no era que todo color de rosa atravesar las cabañas de los pastores para una joven pastorcilla. Por eso le dice que vaya con las cabritas también. Y que ese camino de búsqueda del sendero antiguo y de las huellas del rebaño que conducen hacia donde está él y hacia donde está el sector del reposo y el cesteo del mediodía, que también lo hagan con sus cabritas. Así que bueno, entonces sí, por supuesto, tus cabritas, le dice. Y esto es sobresaliente, porque tampoco eran de ellas, pero, es decir, se le habían encomendado a ella para que las cuide, algo similar a la de mi viña no guardé. Me pusieron a guardar las viñas y la mía no guardé. Ahora sí, el rey pastor le pide que cuando vaya a buscar las huellas del rebaño, apacienta, le dice, apacienta tus cabritas. Así que entonces encontramos nosotros que sí, esto es también muy, muy bueno, porque aquí nosotros estamos tratando de ver las aplicaciones espirituales de la novia y el alma y el verbo, y todo lo que hay que lidiar en el reino religioso, y nosotros pudiéramos, como individuos, quedarnos enredados años y años en las cabañas de los pastores, y dando vueltas, porque en las cabañas de los pastores no solamente es todo el espectro del cristianismo bueno, sino que están todas las cabañas denominacionales, las cabañas bautistas, las metodistas, las pentecostales, todas las cabañas denominacionales, y a la vez también están las líneas internas del mensaje, todas las líneas a vida y por haber, cada una tiene su cabaña, y tiene sus pastores proeminentes, y tiene sus rebaños. Así que imagínense, la pobre tsunamita, sea novia, un cuerpo de muchos miembros o individuo, pudiéramos quedarnos enredados años ahí, de cabaña en cabaña, andando errante en círculo, en el círculo de la muerte, de una cabaña a otra, de una cabaña a otra, de otra a otra. Pero lo más importante es encontrarlo a él, y es encontrar la senda antigua, y es encontrar la huella del rebaño, y es encontrarlo a él, y es encontrar el lugar mejor donde hallar el descanso para el alma. Y entonces sí, así por supuesto, ¿no? Así como Séfora y Raquel, sucedía también con la Sulamita, y ella no quería atravesar
las cabañas de los pastores porque ya conocía a algunos de ellos. Y quizás no la pasaría muy bien. Entonces él le dice, sí, si no lo sabes, hermosa entre las mujeres, debes hacer así. Estas son las instrucciones. Ve, busca el sendero que va hacia las montañas, el sendero donde están las huellas del rebaño, por donde pasaron las ovejas. Mire, hoy están marcadas en la senda esas huellas. Y ahí, ve por ahí y apacienta tus cabritas, lleva tus cabritas contigo, pero junto a las cabañas de los pastores, orillando, bordeando. Solamente si alguna cosa necesitas, pues tomarla, pero debes seguir, no quedarte enredada en las cabañas de los pastores, porque cada uno tiene sus majadas y cada uno hace sus tareas, pero esta senda que le está mostrando es donde él asienta, es el rebaño especial del rey, es la élite del rey, donde las mejores ovejas anduvieron por la senda antigua a través del tiempo. Entonces en la arena del tiempo están marcadas las huellas del rebaño. Entonces sí, sin ninguna duda, se le dice que encuentre el sendero. ¿Y cuál es el sendero? Por supuesto, en Jeremías dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Entonces ya se les decía en tiempo de Jeremías que ya no a las ovejas, sino al pueblo de Dios, que se paren los caminos, que miren y pregunten cuál es el sendero antiguo, cuál es la senda antigua, cuál es el buen camino y andar por él y finalmente hallaréis descanso para vuestras almas. Llegarán al punto, llegarán al cesteo, al mediodía, hallarán el reposo. En el Nuevo Testamento es similar. Judas dice, amado, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. La senda antigua, la fe apostólica, la fe que fue dada una vez a los santos, la fe original y el orden de Dios precisamente en el tiempo del fin, es lo mismo, las mismas palabras del rey en 1.8, nada más que está el símbolo, es la orden del rey en Malaquías 4.5. Hoy aquí yo les envío Elías el profeta, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, a la fe apostólica, a la fe original, a la fe que fue dada una vez a los santos, a recuperar y encontrar la senda antigua. Ese es el mismo orden de Cantares 1.8 que de Malaquías 4.5. Él hará volver el corazón de los hijos a los padres para que encuentren, como dijo Jeremías, la senda antigua, el buen camino, andar por él y hallar el descanso para el alma. Ahora, dice el hermano Branham, según Malaquías 4 y Apocalipsis 17, este mensajero hará dos cosas. Primero, según Malaquías 4, él convertirá los corazones de los hijos a los padres. Y segundo, revelará los misterios de los 7 truenos de Apocalipsis, las cuales son las revelaciones contenidas en los 7 sellos. Serán estos misterios verdades revelados divinamente los que literalmente convertirán los corazones de los hijos a los padres de Pentecostés. Exactamente así será. El orden de Dios es encontrar de nuevo la senda antigua, que nos dirija nuevamente a la fe original, a la fe apostólica, a la fe de los padres, a la fe preciosa, igual que la nuestra, como dijo Pedro. Pero dice el hermano Branham, hoy, año de jubileo, esa misma clase de religión que teníamos antes se ha ido desviando tanto de la senda antigua, dice, que se ha convertido en algo tan modelado, tan armado, al grado que es casi un espectáculo de Hollywood.
Dice, se ha ido desviando de la senda antigua en este tiempo del fin. Entonces, la orden sigue siendo la misma. Sigue las huellas del rebaño, atraviesa las cabañas de los pastores y, mientras tanto, apacienta sus cabritas. Las huellas del rebaño. Siguiendo las huellas marcadas en las arenas del tiempo. El hermano Branham siempre cita a Longfellow, ese poema donde dicen que mientras nosotros caminamos por el mar solemne de la vida, vamos dejando huellas marcadas en la arena del tiempo. Y aquí el rey dice, sigue las huellas marcadas en la arena del tiempo, por donde pisaron los rebaños del gran pastor y rey, los cristianos que nos precedieron a nosotros a través de las edades. Miremos simplemente el sendero antiguo. Miremos dónde caminaron ellos. Los apóstoles, la iglesia primitiva, los mártires de Esmirna y Pérgamo, los santos del desierto, los monjes del desierto, los cristianos masacrados cruelmente por las persecuciones medievales y la Inquisición, los valdenses, los cátaros, los albigenses, los hugonotes, los moravos, los puritanos, los padres peregrinos, los verdaderos cristianos reformados, los verdaderos metodistas, los verdaderos bautistas, los verdaderos cuáqueros, los verdaderos pentecostales y los verdaderos cristianos de la novia de nuestro día. Por supuesto que hay un hilo rojo, un hilo grana que sigue, que es la senda antigua y las huellas están bien marcadas. Yo hice esta declaración. Hebreos 11, exactamente, la nube. Y si vamos al Antiguo Testamento, Pablo cita las huellas marcadas que venían de adelante para atrás, ¿no? Porque venían tratando de llegar al punto donde se estea el gran rey pastor al mediodía. Y todos los demás fueron tipos, porque David, Moisés y demás eran todos sombras aproximadas y venían de atrás para adelante. O venían de adelante para atrás, de Génesis hasta la mitad del libro, y nosotros venimos desde el final hasta el principio, hacia la fe de los apóstoles en el libro de los Hechos. Y entonces yo hice esta declaración y siempre quiero, y me ha gustado, dice el Salmo de vida, dice de Longfellow, dice, las vidas de los grandes hombres nos recuerdan que podemos hacer nuestras vidas sublimes, y al partir dejar detrás de nosotros las huellas en las arenas del tiempo, huellas que tal vez otro, navegando por el solemne mar de la vida, oh hermano desamparado y náufrago, al verlas volverá a cobrar ánimos. Longfellow. Mi esposa, dice el hermano Branham, solía cantar una alabanza. Las huellas del desconocido de Galilea han sido borradas de la arena. La voz que subyugó a las olas no será oída más en Judea, pero el sendero de ese solitario Galileo, muy contento seguiré cada día, y las penas del camino parecerán nada cuando llegue a la final jornada. Sí, es extraordinario como el hermano Branham, cuando habla de las huellas en la arena del tiempo y de la senda antigua y las huellas en la arena del tiempo, hay muchísimas expresiones, pero hay una sobresaliente que me gustaría compartir, que no es muy conocida. Es el sueño del diácono del tabernáculo Branham, del hermano Tony Sable. En Presente todo mi ministerio lo relata el hermano Branham porque fue sobresaliente. Y él lo titula Huellas ensangrentadas que guían a la Biblia. Huellas ensangrentadas que guían a la Biblia. La senda antigua, las huellas del rebaño, y dice así el hermano Branham, ¿no? Uno de nuestros diáconos aquí, yo no sé si está esta noche, es Tony Sable. Él me dijo, tuve un sueño curioso. Soñé que estaba buscando el camino para el cielo. Y vi a un hombre que venía con una bata negra y estaba leyendo un libro. Me acerqué a ese hombre, un ministro obviamente, y le pregunté, dice en el sueño, hermano Tony, ¿cuál es el camino al cielo? Y él me contestó, pregúntale al hombre que está delante de mí. Y ese hombre, dice, era un pastor de una iglesia a la que él había asistido antes. Él siguió un poquito más adelante y encontró otro hombre que también tenía puesta una bata negra y cantaba himnos mientras caminaba. Era otro pastor. Ambos pastores son amigos personales míos, dice el hermano, un buen hombre. Y él le preguntó en el sueño,
¿qué camino tomo para llegar a la cima de la montaña? Él respondió, ven acá. ¿Ves aquel hombrecito parado en la cima de la montaña? Y él respondió, sí. Luego le dijo, ese hombre vestido con pantalones de trabajo y con unos sombreros de vaquero. Dijo que yo era el que estaba allá arriba. Entonces subió a la montaña, llegó hasta donde yo estaba, lo tomé por el brazo, lo llevé más arriba hasta que llegué a la cima de la montaña y ante nosotros había un desierto grande que atravesar. Y le dije, Tony, tengo que dejarte aquí, pues tú debes caminar solo. Y dijo, hermano Abraham, ¿qué voy a hacer de aquí en adelante? Yo le contesté, ven aquí, Tommy, mira allá abajo. ¿Ves esas huellas de pies descalzos en las que solamente hay sangre? Eso es lo que yo he seguido todo el camino. Solamente quédate con eso. Y dice el hermano Brandon, eso es lo único que yo conozco para guiar a un hombre. No hacia un credo o alguna clase de sensación o hacia una iglesia en particular, sino a esas huellas sangrientas que guían a la Biblia, la sangre de Jesucristo. Es lo único que yo conozco para guiar a un hombre, no hacia un credo, alguna clase de sensación o hacia alguna iglesia, sino a esas huellas sangrientas que guían a la Biblia. Busquemos entonces esas huellas sangrientas. Hay todo un largo camino, un desierto, montañas que subir, esfuerzos que hacer, el camino parecerá duro, pero busquemos esas huellas sangrientas que conducen a la Biblia, las huellas en las arenas del tiempo. Entonces sí, que bueno, nosotros podemos mirar el sendero antiguo, mirar las huellas del rebaño, no podemos fallar, no tenemos que inventar nada, no tenemos que hacer un camino nuevo, no tenemos que hacer doctrina nueva, ni una línea nueva, ni inventar ninguna cosa rara. Las huellas están marcadas en las arenas del tiempo, la senda antigua está ahí delante de nuestros ojos y están frescas y visibles esas huellas sangrientas que guían a la Biblia. Bueno, entonces si empezamos a transitar y empezamos a andar, tenemos que llegar al clima, tenemos que llegar al punto, porque el objetivo es no solamente caminar y caminar y caminar, sino llegar al lugar de reposo, encontrarlo a Él, eso es lo más importante. Entonces, ¿dónde? Pregunta ella, se espías al mediodía. Una vez que yo vaya siguiendo las huellas, ¿dónde encuentro el lugar de reposo? ¿Dónde se espías al mediodía? Bueno, la siesta del mediodía es un clásico en la jerga pastoril oriental. Los pastores orientales salen muy de madrugada con el rebaño, aprovechando el rocío que ha empapado los pastos. Y antes de que salga el sol y reseque los pastos, las ovejas pastan. El pasto medio mojado, blandito, rico, verdoso. Luego a media mañana van a las fuentes de agua y se abrevan. Y luego al mediodía, cuando el sol está en su cenit, en su máxima fuerza, al mediodía, ellos ya se encuentran, tienen un lugar especial para descansar, de reposo, para sestear, para dormir. El pastor y el rebaño sestean, duermen al mediodía. Ese era el lugar, o punto de encuentro, donde hallan al rey pastor, al pastor rey. Bueno, en lo natural es seguir las huellas de las ovejas, seguir el sendero antiguo y llegar hacia el lugar de reposo, al lugar especial que es muy visible, como un oasis, hay sombra y demás, es el lugar mejor. Pero en lo espiritual, bueno, nosotros siguiendo las huellas del rebaño, ¿a dónde nos va a conducir el hilo de grana, las huellas sangrientas que conducen a la Biblia? El hilo de grana por donde caminaron todos los verdaderos cristianos de las 7 edades de estos 2000 años que nos precedieron hasta el tiempo de los apóstoles, cuando surgió la fe original. ¿Cuál es? La senda de los justos, dice, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, Proverbio 4:18. Entonces la senda de los justos es como la luz de la aurora y va en aumento. La madrugada, el amanecer, la media mañana, entonces es pasto y rocío, y luego aguas de reposo,
Y luego conforta él, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a las aguas de reposo me pastoreará, y aunque pase por desfiladeros difíciles y de sombra de muerte, no temeré mal alguno, él estará conmigo y su vara y su callado me infundirán aliento, hasta llegar al lugar del reposo. El sol del mediodía. El sol del mediodía, dice Jerónimo, me detiene mucho en la tierra del sol del mediodía. Me detengo mucho aquí y me detiene mucho esta escritura en la tierra del sol del mediodía. Porque ella fue allí y después de que la novia encontró a su novio en el reposo. Ella lo encontró al mediodía, en el cenit del sol, cuando el sol resplandece con toda su fuerza, lo encontró al novio allí. El sol en su máxima fuerza es al mediodía. Le decían al sur le decían el mediodía, porque nosotros acá el sol del mediodía nos apunta al norte, el sol sale en el este y se oculta en el oeste, pero al mediodía está en el norte, porque estamos en el hemisferio sur. Pero allá en el oriente el sol está al sur, al mediodía, resplandeciendo con toda su fuerza, por eso le llaman al sur al mediodía y por eso le dijeron a la reina de Saba, la reina del sur, la reina del mediodía, que también, bueno, tiene una carga de símbolo. Es el cenit, es cuando el sol llega a su máxima fuerza, su máximo esplendor y su máximo poder. Entonces, como dice el himno, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón en esta canción contra el misterio. Ver brillar el sol en su cenit. En lo natural es el mediodía, cuando el sol resplandece en toda su fuerza. Pero en lo espiritual, aquí viniendo para la novia y para el alma y el verbo, ¿cuál es el sol en su punto cuando resplandece en toda su fuerza? En lo espiritual, Jesús, el verbo, el esposo, el rey pastor, es el sol de justicia. Sin ninguna duda, sabemos eso. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Entonces, ¿cuál es el cenit? Cuando nació en el pesebre de Belén, no, ese es el sol naciente, nacerá el sol y está trayendo y pondrá su nombre Jesús porque él salvará. Y cuando sanó a los enfermos, y cuando caminó sobre las aguas, y cuando echó fuera a los demonios, y cuando limpió al leproso, y cuando multiplicó los panes, es la media mañana. Pero el mediodía en la Biblia es el cenit. En la historia sagrada de la humanidad es el punto culmine. Es cuando el verbo se hizo carne, pero ¿para qué el verbo se hizo carne? El verbo se hizo carne, el Mesías, Jesús, ¿para qué? Para morir nació. Para morir nació como un cordero entre los pastores y fue anunciado a los pastores porque nació como un cordero en un pesebre, porque para morir nació. Para cumplir la obra magna de redención, porque esta era la obra magna de redención y no había otra manera de hacerlo. Entonces, el sol naciente, no, el sol del mediodía, el sol en su cenit, es el verbo se hizo carne para poder morir y cumplir la obra magna de redención. ¿Dónde? ¿Cuándo? El Calvario. Marcos 15, 32 y 33 dice, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Y cuando vino la hora sexta, ¿saben qué hora es la hora sexta? Las 12 del mediodía. Cuando vino la hora sexta, porque ellos cuentan 12 horas tiene el día, dijo Jesús, ellos cuentan de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Eso es las 12 horas del día hebreo. Entonces, la hora sexta son las 12 del mediodía. Y dice la Biblia en Marcos 15, y cuando vino la hora sexta, las 12 del mediodía, cuando en lo natural el sol llega a toda su fuerza, el sol se negó a brillar. Hubo tinieblas sobre la tierra. El sol ocultó su rostro. No dio su luz. Dice, hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. De las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde
hubo tinieblas en toda la tierra. ¿Por qué? Porque el sol de justicia, que trae salud en sus alas, el verdadero sol, el verdadero astro rey, el rey sol, el sol me miró, el rostro como el sol, allí estaba, muriendo, y el sol natural se avergonzó, no dio su lumbre, ocultó su rostro por 3 horas, cuando tenía que estar en el cenit, pero ahí estaba el cenit. Este mundo pecaminoso tuvo una oscuridad, el sol se ocultó a la mitad del día y tuvo una postración nerviosa. Las rocas temblaron, las montañas se partieron cuando el Salvador inclinó su cabeza y murió. Los cuerpos muertos salieron de la tumba. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que lo hizo? Dios se centró. Dios llegó a la meta en el Calvario. Dios llegó a la meta en el Calvario. Dios llegó a la meta y llegó a la obra magna y a la obra cumbre y a la obra suprema en el Calvario. Y el hermano Branham, mensaje aquel día en el Calvario, dice: no hubo otro día en el mundo como ese día. Ni nunca habrá otro día en el mundo como ese día. El sol en su cenit, el sol en su máxima expresión, el sol del mediodía fue aquel día en el Calvario. No hay hombre que haya visitado alguna vez el Calvario y verlo en la manera que fue que pueda volver a ser el mismo. Sí, este día, ese día que sacudió al mundo, Jesús, aquel día en el Calvario, debería, por supuesto, ser recordado cada día, por supuesto, pero este es uno de los días más importantes de todos los días que ha dejado amanecer en la tierra, y nunca dice, hubo un día como ese, nunca habrá un día como ese. Ya no es necesario, el precio se pagó, estamos redimidos. Entonces, ese es el más grande de todos los días que hubo en el planeta Tierra, pasado, presente y futuro. Fue el cenit, fue el punto culminante donde el sol brilló más. Israel dice, bueno, el día más grande es cuando Dios le dio la ley a Israel. El rabí Akiva dice, no, cuando Dios le dio el cantar de los cantares a Israel, pero no había venido el rey pastor, no había venido el Mesías. Y en su obra magna, entonces, el día más grande de todos los días que alguna vez hubo aquí en la tierra, y nunca hubo un día como ese, ni nunca habrá un día como ese, fue aquel día en el Calvario. Dios lo requirió. Ningún hombre era digno, ningún hombre era capaz, ningún hombre podía hacerlo. Y Dios mismo vino y se hizo humano, vivió una vida humana bajo deseos humanos y fue crucificado en el Calvario. Por eso el sol se oscureció como un anestésico, volteó su rostro, no quiso mirar y se ocultó, pero era el cenit, el sol de justicia estaba trayendo salvación en sus alas. Así, sus brazos extendidos, sus 2 alas extendidas, trayendo salvación en sus alas, colgando entre el cielo y la tierra. Dice Colosenses, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase la plenitud toda, y reconciliar por medio de Él todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquel gran día es el cenit, ese es el mediodía bíblico. No hay un día más donde el sol brille con más fuerza. Entonces, puede decir algún otro escenario, la ley en el monte Sinaí, este suceso, la apertura del Mar Rojo, o lo que fue. No, aquel día en el Calvario fue el día más grande de todos los tiempos. Nunca un día como ese, nunca habrá un día como ese. Aquel día. Un día llevaron al monte Calvario. Un día claváronle allí en la cruz, dice el himno. El himno me llama un día. Un día claváronle allí en la cruz, sufriendo dolores y pena de muerte por redimirte, potente Jesús. Un día dejáronle solo en el huerto, un día la tumba su cuerpo abrigó. Los ángeles sobre él guardaron vigilia, en tanto que el dueño del mundo durmió. Aquel día, cuando el sol se negó a brillar, cuando hubo tinieblas en toda la tierra, finalmente el Salvador inclinó su cabeza y durmió. El poeta dijo, en tanto que el dueño del mundo durmió.
¿Dónde se estea el mediodía? Allí, en aquel lugar. Y se le dijo a Ruth lo mismo que se le dijo a la sulamita. Llega hasta allá y fíjate dónde se esté al mediodía y marca el lugar donde duerme. A Ruth, Noemí le dijo, le instruyó dónde era el lugar que ella tenía que marcar en ese tercer acto o tercera etapa de redención, que es Ruth descansando. Ruth descansando. Se le dice Ruth 3, 4 y 5, y cuando él se acueste, vos, el pariente redentor, notarás el lugar donde se acuesta. Irás y descubrirás tu pie y te acostarás allí, y él te dirá lo que has de hacer. Ahora fíjense, dice el hermano Branham, el pariente redentor, Noemí le dijo a Ruth, ahora él es nuestro pariente, si puedes hacer gracia con él, tú hallarás descanso. Si puedes hallar gracia, tú hallarás descanso. Oh, hermano, vos representó a Cristo. Ruth, una gentil, excomulgada, echada afuera, moabita, ha sido traída como para ser aceptada como novia. Cristo vino exactamente, Cristo, en la temporada de cebada, y le dijo, cúbrete, ve allá, porque él avienta en la cebada, en la era, y señala, marca el lugar donde él duerme. ¿Lo hicieron ustedes? Dice el hermano Branham, marcaron el lugar donde el pariente redentor duerme, marcaron el lugar donde él se acuesta, marcaron ese lugar, lo hicieron, es en el Gólgota, en el Calvario. Hace muchos años yo marqué ese lugar, señalé el lugar donde él durmió, observen donde él se acostó, y es todo lo que el creyente debería hacer. Sí, como lo prediqué en el mensaje del domingo pasado, aquel día en el Calvario, o sea, el día en el Calvario que predicó el pariente redentor. Que bueno, aquel día en el Calvario, dice el hermano Branham, Dios lo requirió. Entonces, primero deberíamos buscar qué es lo que significó aquel día del Calvario. Segundo, deberíamos ver lo que aquel día hizo por nosotros. Y tercero, miremos lo que nosotros deberíamos hacer por aquel día. Sí, descanso encontrarás, Ruth, descanso encontrarás, Sunamita, y descanso encontrará todo aquel que a través del sendero, todas las ovejas de todos los tiempos hallaron descanso para sus almas en ese punto donde el dueño del mundo durmió. Y fíjense, señala donde él estuvo, en el Calvario, donde yació, en la tumba de Getsemaní. Señalen, dice el hermano Branham, y deslícense hasta llegar a sus pies. Descanso encontraré en la sombra de la cruz hasta despertar y verme, Señor, a tu imagen. Duerman, dice, descansen en él. Allí deberás ir tú, Sunamita, para hallarlo a él y llevar tus cabritas también. ¿Por qué? Porque las cabritas, ¿qué le dijo el Señor Jesús a Pedro? ¿Me amas? Sí, apacienta mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Otra vez, por segunda vez, apacienta mis corderos. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, no le dijo Pedro, ¿me estudiaste? ¿Te preparaste? ¿Hiciste esto, que es el otro? No, ¿me amas? Si me amas, apacienta mis ovejas. Y también le dijo 2 veces oveja y 1 vez cordero. Cabritas, allí, en esa expresión, son crías, son pequeñas, no son las cabras. Las cabras, ustedes saben, las cabras sí representan lo inicuo, representan el hombre pecador, representan la naturaleza humana. Apartará en Mateo 25 las ovejas de las cabras. Las cabras son malditas y son perdidas, las cabras. Y las cabras representaron también, dice, negra como las tiendas de Cedar, pelo de cabra negra. Es el hombre exterior, es mi naturaleza humana. Pero ya en el tabernáculo, los pelos de cabra negro están teñidos de rojo por la sangre de Cristo. Entonces encontramos, sí, que ella tiene que llegar al lugar, tiene que llegar a ese punto, no solamente por ella, sino también por sus cabritas. ¿Quiénes son? Almas que están en su influencia, sea la novia
como cuerpo de muchos miembros. O sea, cada creyente que tiene a su alrededor una influencia sobre cabritas, que son no renacidos, son almas, pueden ser jóvenes creyentes, pueden ser buenos hermanos, pueden ser personas, parte de esas otras ovejas, que no son renacidas, pero que finalmente serán salvas. Entonces sí, similar, entonces crías pequeñas, que pueden ser corderitos, también representan almas de personas no renacidas, buenos hermanos, miembros de iglesia, jóvenes creyentes no renacidos, almas relacionadas con la novia, como las otras ovejas, están en la esfera de influencia de la novia y son su responsabilidad. Apacienta tus cabritas, debes conducirla. ¿Y a dónde la va a conducir? ¿A la cabaña de los pastores? ¿Aquí, acá, allá? ¿A este rebaño, al otro rebaño? No, en la senda antigua, siguiendo las huellas del rebaño, al lugar de reposo, a encontrarlo a él, donde se esté al mediodía, y allí encontrarán reposo. Y quizás cuando vuelvan ya no son cabritas, sino son corderos, porque le dijo a Pedro: si me amas, apacienta mis ovejas y apacienta mis corderos, que son las crías más pequeñas. Son los no renacidos que ahora cabritas pueden ser y convertirse en corderos si llegan a ese lugar de reposo. Y que así sea. Entonces eso, por supuesto, representó en la primera venida el día más grande que hubo, aquel día en el Calvario, sin ninguna duda. Pero estamos acá y tiene que pegar la vuelta. Y estamos como lo dijimos la semana pasada, que es el pastor rey, que así como hubo dos retratos centrales en la galería de la historia sagrada, hay dos puntos máximos del sol del mediodía, de cenit espiritual. O sea, la primera y segunda venida de Cristo. La primera venida, el pastor se hace cordero sacrificial. En la segunda venida, el cordero pastor se convierte en león, el rey. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000. Su cabeza es como oro finísimo y sus cabellos crespos negros como el cuervo. Su rostro es como el sol en su segunda venida. En la visión de Patmos, dice Apocalipsis 1:16, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, o yo fui en el Espíritu en el día del Señor, o yo fui llevado en el Espíritu al día del Señor. Y oí una voz detrás de mí como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. La visión de Patmos, la gloria séptuple. En realidad, dice lo que sucedió, el hermano Branham en visión de Patmos, lo que sucedió que Juan fue llevado en el Espíritu y fue transportado al día del Señor. Juan estaba en el día del Señor, no era un sábado y ni era un domingo, era el día del Señor, lo cual está por venir. La Biblia habla del día del Señor. El día del Señor, el día ardiente como un horno, el día grande y terrible, el día de Jehová. Es el día del Señor que vendrá como ladrón en la noche, lo cual está en el futuro. Ese día del Señor habla de la segunda venida del Señor. Y Juan fue llevado desde la isla de Patmos al tiempo del fin. Y él vio todas las escenas finales. Y bueno, ¿y qué es lo que vio? Dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, su cabello era como blanca lana, era la cabellera de juez, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, mediodía. Y su rostro era como sol cuando resplandece en su fuerza, el cenit. Allí hay un segundo mediodía. Aquel día en el Calvario fue el gran mediodía, el gran cenit del sol de justicia. Y aquí en la segunda venida encontramos nuevamente el sol resplandeciendo en su fuerza en el rostro, en la faz de Jesucristo, con sus cabellos como blanca lana. Y aquí entonces es el Cristo, es el Señor en su segunda venida. Apocalipsis 10, vi descender del cielo otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, sus pies como columna de fuego, y tenía en su mano un librito abierto. Es su segunda venida, aquí y ahora. Ya ha comenzado, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de aclamación y con voz de arcángel. Es el día del Señor. El ciclo de la segunda venida ya ha comenzado. La cabellera con la peluca blanca, el rostro como el sol, el arco sobre su cabeza,
el libro ya abierto en la mano, y un pie en la tierra y otro en el mar, pisando como columna de fuego. Que había en el mar, y claro, que surgía del mar una bestia terrible de 7 cabezas, sí, Roma. Y que surgía de la tierra otra bestia terrible, también cordero que habla como dragón. Pero ahí los 2 pies estaban aplastando la tierra y el mar, y allí estaba rugiendo como león y con el libro abierto en la mano. Su rostro como el sol, cuando resplandece en toda su fuerza. Es el segundo cenit, es el segundo clímax de la historia sagrada, es el segundo retrato, y ahí se estea al mediodía. Ahí podemos encontrar reposo, seguramente. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y la tierra levantó su mano al cielo y juró que el tiempo no sería más. Pero queda un espacio corto de tiempo, los días de la boda del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Y Señor, dice, ¿dónde se estés al mediodía? ¿Qué hago? Es Ruth descansando, es Ruth recompensada, es el tercer acto de redención, es el paciente redentor, Boaz, el voz espiritual, ya se levantó del trono, abrió sus sellos y confirmó la redención obrada en la cruz del Calvario, viniendo en una hora de reclamo, y entonces se le dice, ahora, y fui al ángel, dice Juan, y fui, y Ruth, y la novia, y la sulamita, y fui al ángel pidiéndole que me diese el librito, que estaba sellado con 7 sellos, que se abrieron los cielos, que vino a la tierra, que se rugió como un león, que 7 truenos emitieron sus voces, que el séptimo ángel lo habló y lo hizo sonar, y ahora está abierto en la mano del ángel fuerte. El séptimo ángel ya vino, sonó la trompeta y se fue, pero el ángel fuerte todavía está ahí. Su rostro sigue resplandeciendo como el sol. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago en esta hora del cenit del mediodía? Me dijo, tómalo y cómelo. Fui al ángel y le pedí que me diese el librito y dijo, tómalo y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, me amargó el vientre. Y me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Sí, descanso encontraré al amparo de esa voz. Descanso encontraré en la sombra de la cruz y descanso encontraré al amparo de esa voz hasta despertar y verme, Señor, a tu imagen. ¿Dónde se esteas al mediodía? ¿Cómo hago para llegar ahí? Es muy simple, no hay que inventar nada. Sigue el sendero, sigue las huellas del rebaño, avanza y marca el lugar. Allí encontrarás reposo. Las huellas sangrientas siempre conducen a la Biblia y esa Biblia tiene que terminar adentro tuyo. La historia termina ahí porque el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven. Entonces el mensajero, Dios, el mensajero y la novia dirán lo mismo. Ella será la voz final en la hora final. Porque ¿dónde está el libro? Ahí está el secreto. La palabra estará en la novia. Es la única manera de encontrar descanso. No lo encontraremos en las cabañas de los pastores, en las cabañas nominales, ni en esta línea, ni en la otra línea, ni en esta línea de pensamiento. Hay solamente una senda antigua. Hay solamente las huellas del rebaño que nos conducen a ambos cenits. El cenit de la primera venida, porque allí se empieza, no se puede empezar de otra manera. Guía a los jóvenes, hermano Ezequiel, hermano Boris, hermano Javier Ponce, hermano Alexis, guíen a las cabritas al cenit de su primer venida, a la cruz. Ahí se empieza, no se puede empezar en otro lado y luego continúen, porque hay un segundo cenit y es la segunda venida del Señor. Pero todas estas huellas son sangrientas y conducen a la Biblia. Todos los que nos precedieron caminaron por ahí y nosotros debemos caminar por ahí también con lo que ellos tuvieron más lo nuestro. Sin ninguna duda, entonces, hazme saber. Y si no lo sabes, debes saberlo. Y si lo sabes, debes hacerlo. Y hallarás descanso para tu alma. Las huellas del rebaño. El Señor les bendiga, hermano. Y aquí completamos por lo menos
esta parte del cantar, de los cantares, que es la escena pastoril, porque ya el verso 9 va a aparecer en otro lado y en otra sección. Pero hasta aquí llegamos, y esto encerrado, el misterio de la redención en pastores y ovejas, de manera extractada y de manera comprimida aquí en 2 versículos, lo tenemos, digamos, bien patente a todo el cuadro espiritual de la hora que nos toca vivir. Que el Señor nos ayude y pueda darnos la gracia para hallar el buen camino y andar por él. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde.